Hoy vamos a continuar usando el pasaje de Isaías 6 para buscar ir acercándonos, les mencionaba ayer, lenta, respetuosamente a la presencia de nuestro Dios, esperando que si Él en su voluntad decide manifestarse para abrir los ojos de nuestro corazón, podamos hoy día disfrutarle, temblar, reír, viendo un pequeño vislumbre de su persona. Oremos. Nuestro Padre, gracias por poder estar en tu presencia. Tú habitas en luz inaccesible y solo si tú quieres te puedes mostrar. Lo que pretendo hacer ahora, yo no lo puedo hacer, tú lo puedes hacer y es por eso, muéstrate. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos porque es su voluntad. Confiados. Amén. Entonces, vamos a Isaías 6. Mientras buscan en sus Biblias, quisiera compartirle un pensamiento con respecto a algo que se da bien seguido, regularmente dentro de nuestra sociedad, y tiene que ver con estas experiencias de encuentros cercanos a la muerte, donde alguien casi muere y en esa especie de cuasi muerte viaja al cielo, ve lo que hay en el cielo y luego vuelve, porque no muere, para contarnos qué fue lo que vio en el cielo. ¿Se han fijado que se repite regularmente esta experiencia y siempre hay cierta persona que tiene esto y la historia siempre es más o menos la misma, ¿verdad? Llega esta persona, vive, empieza a contar su experiencia y entonces llega la etapa matinales. Entonces va a los matinales, todos le preguntan qué fue lo que vivió, cómo fue lo que había, qué pasó. Luego de la etapa matinales viene la etapa libro. Entonces él escribe lo que vivió, lo que le pasó y siempre los libros son bestsellers de New York Times. Siempre, no sé por qué, pero son bestsellers de New York Times. Y luego de la etapa de libro viene la etapa película, donde se hace la película de la experiencia que vivió esta persona. Películas que siempre resultan ser horribles y finalmente lo único que las ven son los evangélicos que están acostumbrados a ver películas canutas malas de bajo presupuesto, ¿no es cierto? En vez de Netflix nosotros tenemos Pureflix y ahí entonces tenemos todas nuestras películas malas de bajo presupuesto que tenemos que ver porque son películas cristianas. Bueno, lo que pasa es que siempre que estas personas tienen este tipo de experiencia hay un factor común denominador y es este énfasis en buscar y encontrar las cosas más triviales y superficiales que pudieras hablar acerca del cielo y mencionarlas. No sé, los esponjositas que eran las nubes o que te encontraste con tu perrito que te movió la cola, cosas por el estilo. Y cuando uno piensa en esto y escucha esto se da cuenta de lo infantilmente falso que resulta esa experiencia, porque por la pura lógica uno tendría que deducir que si vas al lugar donde habita la persona o el ser más extraordinario del universo, todo en ese lugar va a girar por pura lógica alrededor de la persona más extraordinaria que hay ahí, que es Dios, no de la cola de tu perrito, de los esponjositas de las nubes, ¿verdad? Entonces, eso que nos dicta la pura lógica, la Escritura lo confirma cuando nos muestra precisamente qué es lo que hay, qué es lo que pasa en el cielo. Y eso es precisamente lo que pasa aquí con el profeta en el capítulo 6 de Isaías. Isaías tiene esta experiencia y cuando Isaías vive esta experiencia, solo tiene cabeza para pensar en una sola cosa. El que está ahí en el trono. No hay cabeza, no hay mente, no hay espacio en sus pensamientos y en su poca visión que incluso logra tener para otra cosa que no sea el que está ahí sentado en el trono. Y cuando ve a esa persona que está en el medio, lo que él siente no es una especie de calorcito rico por la espalda y maripositas en la guatita. No, lo que él te siente es terror ante la majestad de lo que está viendo. Su primera impresión no es la ternura de la cercanía de Dios,
sino el asombro por la grandeza de Dios. Poniéndolo en términos más quizá sofisticados, entre comillas, podríamos hablar de que lo primero que él siente no es el consuelo de su inmanencia, que es la idea de cercanía, sino la reverencia de su trascendencia, de lo grande, de lo distinto, de lo asombroso que es precisamente Dios. Y eso es lo que quiero invitarlos a que comencemos a ver hoy en esta mañana. Así que leamos nuevamente capítulo 6 de Isaías, comenzando desde el versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta aquí la lectura. ¿Conocen a Sugel Michelén? ¿Quién conoce a Sugel Michelén? No en persona, obviamente, pero que hayan escuchado hablar de él varios, ¿no es cierto? Bueno, Sugel Michelén una vez dijo lo siguiente: la mejor manera de apreciar la cercanía de Dios es apreciando primero su lejanía. Lo repito, la mejor manera de apreciar la cercanía de Dios es apreciando primero su lejanía. Y es verdad. Si tú partes con la cercanía de Dios, vas a terminar quizás quedándote con un ser, con una persona tierna, amorosa, pero al mismo tiempo débil, ineficaz, complaciente, alguien que no es el verdadero Dios, alguien que ni siquiera es Dios. Pero si partes primero con su lejanía y luego su cercanía, entonces logras disfrutar al Dios real, al Dios de verdad, al Dios que es. En otras palabras, parte con la lejanía de Dios y terminarás disfrutando también de su cercanía. Parte con la cercanía de Dios y no vas a disfrutar nada. Ni su cercanía, ni su lejanía, porque terminarás inventándote un Dios a tu propia imagen y semejanza. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente hoy día. Vamos a partir contemplando algo de la trascendencia, de la lejanía de Dios, para luego disfrutar un poco mejor también su cercanía. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a partir viendo, yo les decía, desde lo más periférico, vamos a partir viendo algunas cosas que se nos describen y que se encuentran alrededor de Dios aquí en estos versículos, y cómo cada uno de estos elementos, cada una de estas cosas nos revela algo de lo trascendente que es Dios, para su gloria, para nuestro disfrute. Quiero que hablemos hoy de 4 cosas. Quiero que esta mañana hablemos del trono, del manto, del humo y del grito. Esas son las 4 cosas que vamos a ver en esta mañana. El trono, el manto, el humo y el grito. Veamos entonces a qué me refiero con cada una de ellas. Partamos con el trono. ¿Qué pasa en el versículo 1? En el versículo 1 Isaías comienza a relatarnos qué fue lo que vio. Y fíjense ustedes que de todas las cosas que rodean a Dios aquí en estos versículos, lo primero que captura la atención de Isaías acá es un trono. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Hay varias cosas que están presentes en este lugar. Isaías pudiera haber partido mencionando cualquiera de ellas y hubiera sido quizás correcto, pero Isaías parte viendo algo y lo primero que resalta de toda la imagen es un trono. De todas las cosas que pudiera haber mencionado, Isaías comienza con un trono, y este, chiquillos, es el punto de partida siempre si queremos pensar en Dios. Cuando tú quieras partir pensando en Dios, no te vas a equivocar cuando partes con un trono. Si quieres tener una noción correcta de quién es Dios, si quieres tener una perspectiva bíblica de quién es Dios, tienes que partir ahí. Tienes que partir con un trono. Tienes que partir con Dios en el trono. ¿Saben? No hay ninguna visión bíblica donde se nos muestre a Dios cortando el pasto en el patio o debajo de un auto pidiéndote que le alcances un rodamiento porque se le averió y tiene que
sacarle la pana a su camioneta. Así no parten las visiones de Dios en las Escrituras. Hay un libro que salió hace algunos años atrás, conocido, popularizado, donde precisamente el protagonista vive ciertas cosas y supuestamente se encuentra con Dios, y cuando se encuentra con Dios, que en ese libro es una mujer, está cocinando galletitas. Y luego está fabricando una silla, Jesús, que es la otra persona que aparece en ese libro. Pero justamente ese es el lugar de donde no tienes que comenzar pensando en Dios. Así no partes. No es como partes pensando en Dios. Ahora, esto no es porque estas cosas sean demasiado denigrantes para Dios o Dios no se pueda rebajar a hacer estas cosas. No, Dios hizo todo esto y mucho más en la persona de Jesús cuando vino a esta tierra. Estoy hablando de cuál es el punto de partida, no de todo lo que Dios tiene en sí. Hay cosas en Dios, hay atributos en Dios que son exquisitamente cercanos a nosotros, más de lo que imaginaríamos. Dios podríamos decir, es un artesano. Porque así parte Génesis, cuando Dios hace los cielos y la tierra, es exactamente. Pero cuando tú comienzas pensando en Dios, tú partes con su trono. Tú partes con Dios en el trono. Tú observas primero su trascendencia. Dios es Dios. En el cielo hay un trono. Eso es lo más importante. Y está ocupado. Dios está en él. ¿Pero qué significa que Dios esté en el trono? Quizás lo primero que uno pudiera imaginar y pensar es que efectivamente si Dios está en el trono es porque Él es el rey. Él tiene la soberanía. Él es quien gobierna todas las cosas, dice la Escritura, por la palabra de su poder. Y Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es el soberano. Eso quizás es lo más evidente que pudiéramos pensar cuando hablamos acerca de un trono. Pero piensen ustedes que los reyes, si nos vamos hacia la monarquía y quienes ocupan el trono, no están todo el día sentados en el trono. El trono se ocupa para un momento o un punto específico. El rey no duerme en el trono, no vive en el trono, no se mueve del trono. No, el rey se sienta en el trono para ciertos momentos específicos y es cuando tiene que tomar decisiones, es cuando tiene que juzgar, es cuando tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, chiquillos, que Dios esté en el trono, lo que implica, y esto es muy para nosotros, es que Él es quien decide lo que va a pasar contigo. Él es el que tiene la última palabra cuando se trata de tu vida y de tus decisiones. Eso significa que Dios esté en el trono. Que tú no eres el que tiene la última palabra cuando se trata de esa persona a la que me siento tan atraído, pero que a lo mejor no es creyente. Tú no tienes la última palabra ahí. Él está en el trono, no tú. Que cuando se trata de ese estudio que te encantaría realizar, pero que está en esa universidad donde no hay ni una iglesia cerca, donde tú sabes que te vas a perder ahí, tú no tienes la última palabra. Dios está en el trono, no tú. Que cuando se trata de ese trabajo que está una tan buena oportunidad, pero que te va a ocupar las 24 horas del día y es incapaz entonces de tener momentos de comunión con Dios, Dios está en el trono, no tú. Dios es el rey. Dios está en el trono. Dios toma las decisiones. Eso es lo primero que tenemos que tener presente cuando se trata de Dios. Él es juez, Él es rey, Él es soberano. El trono. Eso es lo primero que nos muestra Isaías. Él es trascendente. Vamos a lo segundo. El manto. Fíjense cómo concluye el versículo 1 en el capítulo 6. Concluye mostrándonos al Señor sobre un trono y diciéndonos, así termina, sus faldas llenaban el templo. Ahora, en nuestro contexto cultural, una falda clásicamente es una prenda femenina, ¿verdad? No es una prenda naturalmente masculina. Y entonces tú tienes de repente a una antigua líder de este campamento diciéndole a las jóvenes que tienen que usar faldas, no faldas. Entonces todos entendemos a qué se refiere con el uso de una falda y claramente si tú hablas de falda en el contexto de una persona masculina, quizás algunas impresiones van a surgir desde tu imaginación, pero te aseguro que majestad y gloria no va a ser una de ellas, ¿verdad? Hombre con falda. Piensa en un hombre con falda. Probablemente los más conservadores van a reaccionar escandalizados y probablemente los más progres van a decir, oh, es alternativo, hay
que dejarlo estar, qué sé yo. Pero majestad y gloria no van a aparecer inmediatamente en tu cabeza cuando escuchas acerca de alguien con falda de género masculino. Sin embargo, aquí el concepto no es el de una falda como nosotros la conocemos. La idea más bien aquí es la de un manto real que cubre. Y en este sentido creo que la traducción que hace la NTV es precisa para describir la idea presente acá al final del versículo 1. Fíjense cómo traduce la NTV el versículo 1 al final. Dice, y el borde de su manto, esa es la idea, y el borde de su manto llenaba el templo. Se trata de un manto real. Y pensemos entonces en el manto. Este manto, ¿qué es lo que es este manto? Este manto es algo que viene desde la rodilla hasta los tobillos. Y lo que busca entregar como mensaje el manto dentro de la cultura real es que aquí estás delante de una persona que es extremadamente majestuosa. Hablas del estatus, de la reputación de alguien. ¿Por qué? Piénsenlo. Un manto entre tus rodillas y tus tobillos no te permite hacer muchas cosas, ¿verdad? Si tú quieres trabajar, hacer ejercicio físico, hacer cierto tipo de movimiento, no es muy útil tener un manto que te recubra esa zona. Entonces, lo que esto comunicaba antiguamente, si un monarca se ponía un manto en esa zona, es que él era lo suficientemente importante como para no tener que hacer esos trabajos manuales, porque tenía gente y servidores que hacían ese trabajo por él. ¿Te fijas? Entonces daba esta idea de majestad, de estatus, de reputación. Soy lo suficientemente importante, en otras palabras, para no tener que hacer actividad física porque otros lo hacen por mí y por lo tanto me pongo este manto abajo en la zona donde están mis piernas. Obviamente con el tiempo esta idea original perdió su significado original y quedó entonces esta imagen de que un manto en esta zona era sinónimo de estatus, de reputación, del esplendor, de la majestad de alguien. Por lo tanto, lo que esta frase nos está comunicando acá es que de todos los monarcas, Dios es el más majestuoso de todos. Piensen por un momento, Dios no se cubre de un manto que como que signifique majestad. La Biblia nos dice que Dios se viste de la majestad misma. Dios no se cubre con un manto que refleje esplendor o luz. Dios se viste de luz o Dios se cubre de luz como de vestidura, nos dice el Salmo. Ese es el nivel de la majestad que Dios precisamente tiene. Y este versículo nos está diciendo que esa majestad, ese estatus, ese honor cubre todo el templo. Eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? El borde de su manto llenaba el templo. Y piénselo, estamos hablando solo de lo que va desde la rodilla a los pies. O sea, imagínense quién es el que está ahí completo. Y por otro lado, piensen en lo que está viendo Isaías. O sea, la majestad del que está ahí presente es tan aplastante que no te permite extender la vista más allá de lo que pasa a las rodillas. Es curioso, ¿verdad? Isaías no te puede describir lo que pasa más arriba porque no le da. La majestad es demasiado aplastante, te revienta en el suelo y no puedes mirar más hacia arriba. Y es curioso, porque los seres humanos, no me lo van a negar, tenemos esa, no sé si estupidez, pero esa curiosidad suicida muchas veces de mirar lo que sabemos que no debemos mirar, ¿verdad? No mires eso, y lo primero que estamos ahí mirando a ver qué es lo que está pasando. No, esa curiosidad que te podría matar es tan nuestra, y sin embargo acá ni eso pasa, ni eso funciona, ni eso sirve. La majestad de Dios es tan aplastante que no te permite ver lo que hay más allá de la rodilla. Y ahí es entonces donde te das cuenta de lo falsas que son estas visiones supuestas del cielo, con la esponjosita de las nubes y la colita del perro. Porque si la majestad de Dios es tan potente, que ni siquiera te deja levantar tu cabeza al momento de que estás en tu presencia, ¿tú crees que te va a quedar tiempo para pensar en tu mascota? Poco probable, ¿verdad? Ese es el Dios que está en el trono. Su majestad lo llena todo. Él es majestuoso, Él lo llena todo. El manto. Vamos a lo tercero. El humo, el trono, el manto, y ahora vamos al humo. Vamos ahora al final del versículo 4. Quiero que saltemos al versículo 4 porque aquí Isaías termina de describirnos la escena y nos dice, y la casa se llenó de
humo, o como lo traduce la NTV también, todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces, ¿cuál es la idea del humo acá? Algunos han sugerido que en realidad este humo, por lo que viene más adelante, era el humo que salía desde la zona de los sacrificios. Entonces, lo que indicaba este humo es que se estaba generando un sacrificio que permitiría que Isaías pudiera acercarse a Dios. En otras palabras, la presencia de este humo te hablaba de que hay un acceso a la presencia de Dios porque el humo que salía del sacrificio que se estaba realizando. Algunos te podrán desarrollar un poco más esta idea. Sin embargo, hay un gran problema, y es que la palabra hebrea que se ocupa aquí para humo nunca se utiliza para el humo que sale desde los sacrificios. Nunca se utiliza para el humo que sale desde el altar de sacrificio. Sí se utiliza para otro tipo de humo que tiene que ver con la presencia temible de Dios. Hay humo en el Sinaí cuando Dios entrega su ley y nadie se puede acercar al monte. Hay una columna de humo que llena el lugar santísimo cuando termina de construirse el tabernáculo y no se te atreve a meterte ahí, porque vas a morir inmediatamente. Ese es el humo del que se nos está hablando acá. En 2 Samuel 22:9 se ocupa exactamente la misma palabra acá del versículo 4 para hablar del humo que sale de la nariz de Dios, asociado con el fuego consumidor que sale de su boca. Este es el humo del fuego consumidor de Dios. De eso se trata este pasaje. Por lo tanto, lejos de ser una indicación de la posibilidad que tenemos de acercarnos a Dios, el humo de acá nos está hablando de que Dios genera una distancia con nosotros. Es totalmente lo contrario, ¿se fijan? Si fuera el humo del altar, Dios permite que nos acerquemos a Él. Pero lo que está hablando acá Isaías es un humo que te aleja de Dios, que genera una distancia entre tú y Él. En realidad lo que está comunicando el humo acá, que Dios habita precisamente en luz inaccesible. Dios está más allá de la mirada casual del ser humano, de esa mirada al pasar, como nosotros acá mirándonos unos a otros. Ya, Erwin, sigamos. Esa no es la mirada que tenemos con Dios. En otras palabras, chiquillos, piénselo de la siguiente manera. Dios no es una obra de arte grande, majestuosa, podríamos decir, que nosotros vamos a mirar y es tan grande entonces que tenemos que alejarnos un poco para tener perspectiva y ahí empezamos a evaluarla. Mira, esto y esto. Oye, qué tremendo que es esto. Como que nuestros ojos examinadores van a evaluar esta preciosa obra de arte y nosotros somos los jueces que estamos viendo lo bello o lo imperfecto o lo perfecto que es esta gran obra. Dios no permite que lo mires así. Y es curioso. Fíjense lo insidioso de esta actitud que a veces tenemos, porque a veces creemos que Dios es así, ¿verdad? Qué tremendo es Dios. Y empezamos a evaluar a Dios. ¿Y por qué digo que es insidioso? Porque esta actitud no surge de una indiferencia hacia Dios. Aquí estás con una persona que realmente quiere conocer a Dios. No es que no le importe Dios, le importa a Dios. Quiere conocerlo, quiere saber más de Él. Pero fíjate en la actitud en la que te está acercando a esa persona para poder observar y conocer a Dios. Y a veces tenemos esa actitud, ¿verdad? Hay una inquietud en nosotros de conocer mejor a Dios. Y entonces nos gusta esto de ver cómo funcionan sus atributos y cómo este atributo se conecta con este otro y cómo es la mecánica del funcionamiento interno de Dios. Y es muy interesante cuando uno se mete en este tema. Dios no te va a permitir que lo evalúes de esa manera. Siempre va a haber un punto que te va a faltar. Siempre va a haber un cabo que no vas a lograr unir. Siempre va a haber un engranaje que no va a coincidir con el resto. No porque Dios sea imperfecto, porque tu mente es demasiado imperfecta para evaluar a Dios. Y Dios no va a permitir que tenga la desfachatez de examinarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esa actitud, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Ya, Dios es así, Dios es asá, Dios tiene este atributo, Dios tiene otro. Y entonces terminas tu evaluación y empiezas a sacar tus conclusiones. Mira, me gustó esto de que Dios sea generoso y compasivo. Fantástico. No me gustó tanto esto de que Dios sea un Dios que está irado contra el pecador todos los días de su vida. Y entonces tú notas ciertas partes de Dios que te atraen más, otras que te atraen menos. Y aquí es donde viene el punto. Empiezas a hacerle modificaciones a Dios. Le empiezas a hacer mejoras.
Empiezas a notar esas áreas de Dios que no te gustan tanto y empiezas a decir, yo voy a diseñar un Dios mejor que el que acabo de ver. Un Dios que no tenga eso que no me gustó y que tenga más de esto otro que sí me gustó. Y entonces terminas formando a un Dios a tu propia imagen y semejanza que no es el Dios real. Eso es lo que pasa cuando partes con la cercanía de Dios y no con su trascendencia. Piensas que tienes la libertad de modificar a Dios de acuerdo a tus propios gustos personales y terminas finalmente adorando, entre comillas, a un Dios falso, que ni siquiera es digno de ser adorado. Chiquillos, Dios no está ahí para que lo moldees como un monito plasticina. Ese no es tu Dios. Ese no es Dios. Dios no está ahí para que juzgues lo que te guste y lo que no te guste y vayas cambiándole cosas y sumándole cosas como a ti te dé la gana. Por eso es que hay que empezar primero con la trascendencia de Dios antes de partir con su cercanía. Porque ahí te das cuenta desde un inicio que Dios no solamente es soberano, que Dios no solamente es majestuoso, sino que Él también es inevaluable. No lo puedes evaluar. Él habita en luz inaccesible. El humo. Eso es lo tercero. Vamos a lo cuarto. Hemos hablado del trono, hemos hablado del manto, hemos hablado del humo. Quiero terminar hablándoles del grito. Pero primero decanten un poco la imagen hasta el momento. Ahí estás. Piensen, pónganse en los pies de Isaías. Ahí estás, en tu experiencia cercana a la muerte, en tu experiencia de vivir el cielo. Y lo que estás experimentando es encontrarte absolutamente expuesto y vulnerable delante de un Dios que puede decidir lo que quiera contigo. Un Dios cuya majestad lo repleta todo, tanto que ni siquiera puedes mirar más allá de sus rodillas. Y eso poco que puedes mirar entre sus pies y sus rodillas está lleno de humo, porque ni siquiera eso lo puedes evaluar en tu totalidad. Y como si eso fuera poco, entonces ahora escuchas el grito. ¿Qué es el grito? Vamos a ver de qué se trata el grito. Versículo 2. Por encima de él, dice el versículo 2, había serafines. ¿Saben? Esta es la única vez en las Escrituras que los ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios reciben este nombre o característica de serafines. Normalmente se les llama querubines. Ese es el nombre que tienen estos seres. Pero acá especialmente Isaías no les llama querubines. Les cambia el apelativo, les llama serafines. Y en ni un otro lado en las Escrituras se utiliza este apelativo, serafín, para hablar de ángeles. Sí se ocupa para hablar de otra cosa. ¿Saben qué? ¿Saben lo que la Biblia llama serafín? Muchas veces nadie sabe. Serpientes. La Biblia menciona el apelativo serafín para hablar de serpientes. Serpientes ardientes. Serpientes, serafín o seraf. Siempre que la Biblia utiliza el vocablo serafín, no es naturalmente para hablar de ángeles, sino para hablar de serpientes, serpientes ardientes. Por lo tanto, lo que tenemos acá son seres ardientes. Y, por ejemplo, la versión Dios habla hoy traduce el versículo 2 de la siguiente manera. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Esa es la idea. Serpientes aladas de fuego. Juicio, fuego. Esa es la idea. Las serpientes ardientes llegaron como juicio. Entre paréntesis, algunos sugieren que en realidad el querubín se caracteriza por ser ardiente, por ser seraf, por ser serafín, que son la misma persona. Y entonces algunos dicen, por eso que Satanás toma la forma de una serpiente en Génesis, porque es la versión burda de quien fue en su estado no caído. Se las dejo ahí para que lo piensen y le den una vuelta. Bueno, estos seres están acá, estos seres de puro fuego, en el versículo 2 se hacen presentes, están alrededor del trono. ¿Y qué pasa? Fíjense ahora en el versículo 3. Pronuncian ahora esta frase que todos conocemos, ¿verdad? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y ahora, aquí tenemos todos que reconocer que al momento de escuchar esta frase, como que todos nos imaginamos que los ángeles están cantando, ¿verdad? Y ya hasta se nos viene a la cabeza el himno exacto que están cantando. El 279, obvio, ¿verdad? Y ya hasta tenemos la melodía nosotros y pensamos en estos ángeles diciendo Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y ahí tenemos el himno 279 que cantan estos ángeles ahí en la presencia de Dios. Pero noten que el texto en ningún momento nos da a entender que estos seres estén cantando. No lo dice.
El versículo 3 habla de que el uno al otro daba voces. Y luego el versículo 4 no nos habla de la voz del que cantaba, sino de la voz del que clamaba. Por lo tanto, acá más que un canto, lo que tenemos es un grito. Es un grito, es un clamor. Eso es lo que está pasando acá. ¿Les ha pasado alguna vez que están hablando de un tema con otra persona, un tema que a ustedes les apasiona, lo llena, lo sobrepasa, y están hablando y se emocionan con el tema que están hablando, ya empiezan a hablar, y la persona como que te empieza a mirar, se empieza a ir como un poco para atrás y te dice, ya, pero bájale un poco el volumen, y tú no te das cuenta, pero poco a poco el tema te emociona, te entusiasma tanto, que empiezas a subir el volumen de tu voz, y no te das cuenta cómo ese volumen de repente llega a un nivel que para el otro es insoportable, y te tiene que decir, baja un poco de las revoluciones, sí, te entiendo tu entusiasmo, pero háblame un poco más calmado. Yo creo que eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que tenemos acá. Y el efecto es catastrófico. Fíjese lo que nos dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Traduce esa misma oración la versión NTV. Fíjense. Las mismas bases de las puertas, los mismos fundamentos, los pilares de los cielos están temblando ante la voz emocionada de un ángel que está diciendo, santo, 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 el que habita en luz inaccesible. Los mismos fundamentos de los cielos no pueden contener una voz de un ángel que habla acerca de la santidad de Dios. Uno, imagínense cuando empieza a hablar el otro. Imagínense que sean más de dos, algunos sugieren que son 4. Pensando en el templo y los ángeles que había en el templo, con uno el cielo tiembla. Imagínense todos contándose unos a otros con la emoción que significa lo santo que es aquel que está en el centro. Fíjense ahora en algo más. Estos mismos seres de fuego, que solo con levantar un poco la voz hacen temblar los cielos, tienen que cubrirse el rostro ante el que está en el trono. O sea, imagínense lo majestuoso, lo potente, lo trascendente que es el que está en el trono, para que estos seres tengan que cubrirse la cara delante de él. Ni siquiera estos seres que son puro fuego pueden soportar el brillo del fuego del que está en el trono. ¿Habían pensado alguna vez? Tratan de hacer este ejercicio mental, que haya fuego que sea quemado por otro fuego. Eso es más o menos lo que tenemos acá. Fuego siendo quemado por otro fuego. Se dice que en el antiguo Egipto, los faraones, los reyes, tenían cobras, serpientes, cobras aladas que cubrían con sus alas al rey para protegerlo. Este rey es distinto. Este rey es tan potente que las mismas cobras tienen que cubrirse ellas mismas porque no soportan al que está en el trono. Ese es nuestro rey, ese es nuestro Dios, ese es el Dios trascendente que está en el trono. Hagan este otro ejercicio. Nosotros somos personas que vivimos en este mundo y acá, sobre todo en Pinto, podemos sentir un poco los efectos del calor del sol. Y, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si nos acercamos lo suficientemente al sol, un poco que sea, ya aquí en este mismo lugar no podemos estar mucho tiempo porque nuestra piel empieza a sufrir serios efectos muchas veces y que probablemente si nos acercamos un poco más vamos a ser consumidos. Ahora, hagan el ejercicio y piensen que el sol sea personificado en una, valga la redundancia, persona. Miren, ese sol sería consumido si estuviera cerca de un serafín. Un serafín se hace presente, consume el sistema solar. Un serafín se hace presente visiblemente en esta dimensión, lo consume todo. Es fuego puro y santo en la presencia de Dios. Pero ese serafín, ni siquiera él puede estar delante del Dios nuestro, porque Dios consume a ese serafín. Ese es el nivel de trascendencia del que estamos hablando en estos versículos. Estos seres tienen que cubrirse delante de este Dios. Y entonces, chiquillos, vamos haciendo la idea y el ejercicio. Si este es tu Dios, este no es el Dios que puedes tener en la palma de tu mano, dándole migajas de tu afecto.
Este no es el Dios al que vas a contentar dándole las sobras de tu tiempo. ¡Ay, que vivo tan ocupado! ¡Ay, que tengo que hacer esta cosa! Como me falta un poco de tiempo y me sobra un poco, entonces voy a ir donde este. Ese no es el Dios que vas a contentar con las sobras de tu tiempo. Ese no es el Dios trascendente al que adoras. Ese no es el Dios que vas a poder satisfacer para conseguirle favores y luego dejarlo de lado hasta que se te ocurra pedirle un nuevo favor. Ese no es el Dios verdadero. Tu Dios es un Dios trascendente. Él es trascendente. Él no es manipulable. El grito. El trono, el manto, el humo, el grito. Cuando nos acercamos con el respeto que nuestro Dios se merece alrededor de ese trono, nos damos cuenta de lo que acabamos de ver esta semana. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es majestuoso. Nuestro Dios es inevaluable. Nuestro Dios es trascendente. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay un sentido en que ese Dios se hace cercano a nosotros. Hay un serafín clamando. El cielo tiembla al escuchar. ¿Cómo sería si el Dios que está en el trono se parara y Él se pusiera a hablar y levantara un poco la voz y en su emoción, en vez de hablar y de clamar, se pusiera Él a cantar? ¿Cómo temblaría el cielo en esa circunstancia? ¿Cómo se despedazarían los cimientos cuando Dios se pusiera a cantar? Y entonces tú estás ahí, no lo puedes creer, y empiezas a escuchar lo que Dios dice. Y Dios está cantando de lo mucho que te ama a ti. Porque eres su hijo. Él se regocijará sobre ti con cánticos, dice el profeta. El Dios trascendente para su cuerpo del trono y canta de amor por ti. Ese Dios que es inevaluable, que ni siquiera puedes ver más allá de su rodilla, se hace completamente evaluable para sufrir por ti en la persona de Jesús. Qué tremendo que el borde de su manto, que consumiría a cualquiera, pueda ser tocado por una mujer con hemorragia. Y en vez de ser consumida ella es completamente sana. ¿No les parece exquisito que como hijos podamos correr a los brazos de ese Dios trascendente y colocarnos en sus piernas y abrazarlo porque Él te ama? Qué rico se ve la cercanía de Dios cuando piensas primero en su trascendencia, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Efectivamente, como decía Sujel Michelén, la mejor manera de apreciar la cercanía de Dios es apreciando primero su lejanía. Que el Señor nos guíe a contemplar a nuestro Dios de manera tal que temblemos ante su trascendencia y riamos ante su cercanía. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por poder estar en tu presencia. Gracias porque solo por tu gracia no hemos sido consumidos. Porque es por pura misericordia. No solamente somos seres pequeños, finitos, gusanos al lado de tu majestad, sino gusanos rebeldes que te levantan el puño, que son indiferentes. Gracias porque eres más paciente que nosotros mismos. Nosotros mismos no seríamos tan pacientes como con nosotros más que tú. Y tú eres bueno y tú eres grande. Permítenos verte, permítenos disfrutarte, permítenos conocerte más y permítenos vivir a la luz de ese conocimiento que tengamos ahora de ti. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús.